Comenzaremos esta sección con el cálculo de inversos modulares. A continuación estudiaremos un teorema muy importante en criptografía, que es el teorema chino del resto, y por último retomaremos el cifrado afín que ya comenzamos a estudiar en una sección anterior. Empezamos con el cálculo de inversos modulares. Sabemos que z sub n con la suma y el producto tiene estructura de anillo conmutativo y unitario. Nos interesa saber si también tiene estructura de cuerpo. Un anillo conmutativo y unitario se dice que es un cuerpo si todo elemento diferente de cero tiene un simétrico para el producto. El simétrico para el producto se llama inverso. Es decir, que un anillo conmutativo y unitario es un cuerpo si todo elemento distinto de cero tiene un elemento que multiplicado por él nos da como resultado 1. Este elemento que multiplicado por A da como resultado 1 se llama inverso de A y se representa por A a la menos 1. Dicho de otra forma, F más por es cuerpo si el conjunto formado por todos los elementos diferentes de cero con el producto tiene una estructura de grupo multiplicativo. Ejemplos de cuerpos conocidos son el cuerpo de los números racionales, el cuerpo de los números reales y el cuerpo de los números complejos. Y un ejemplo de conjunto que no es un cuerpo es el conjunto de los números enteros, ya que no existe el inverso de 2 que sea un número entero. Veamos qué pasa en z sub n. Suponemos, por ejemplo, z sub 5, está formado, como sabéis, por los números de 0 a 4 y aquí tenemos la tabla del producto. No ponemos el resultado para el 0 porque para saber si el conjunto tiene estructura de cuerpo, el 0 no nos interesa. Entonces, vemos aquí en la tabla del producto, 1 por 1 es 1, por tanto el inverso de 1 es 1. 2 por 3 es 1, por tanto el inverso de 2 es 3 y el inverso de 3 es 2. Y 4 por 4 es 1, por tanto el inverso de 4 es 1. Es 4. Entonces, en este conjunto todos los elementos diferentes de 0 tienen inverso y por tanto es un cuerpo. En z sub 2 pasa lo mismo, el único elemento diferente de 0 es el 1 y el inverso de 1 siempre es 1, por tanto el inverso de 1 siempre existe y z2 con la suma es un cuerpo. Veamos qué pasa en z sub 6. El inverso de 1 es 1, el inverso de 5 es 5, porque 5 por 5 es 1, módulo 6, pero vemos que no existe ningún elemento que multiplicado por 2 nos dé como resultado 1, luego el 2 no tiene inverso. Lo mismo pasa con el 3 y con el 4. Entonces, en este conjunto algunos elementos tienen inverso y otros no tienen inverso, por tanto no es un cuerpo. Hemos visto que algunos elementos tienen inverso módulo n y otros no. Este teorema nos dice cuándo existe el inverso de un elemento módulo n. Dice lo siguiente: existe el inverso de A módulo n si y solo si A y n son primos relativos, es decir, si y solo si el máximo común divisor de A y n es igual a 1. El conjunto de elementos que tienen inverso en z sub n se llama conjunto reducido de residuos módulo n y se representa con un asterisco. Es decir, el conjunto reducido de residuos módulo n es el conjunto de elementos de z sub n que son primos con n. Como en este conjunto todos los elementos tienen inverso, porque todos son primos con n, se tiene que formar un grupo con el producto. Por ejemplo, en z sub 2, el conjunto reducido de residuos módulo 2 es 1, porque es el único elemento que tiene inverso módulo 2. El conjunto reducido de residuos módulo 5 está formado por todos los números del 1 al 4, ya que todos estos números son primos con 5, todos tienen inverso módulo 5. Fijaros que 5 es primo, por tanto todos los números son primos con él. El conjunto de residuos reducido módulo 6 está formado por los números 1 y 5, que son los únicos elementos que tienen inversos, son los únicos elementos de z sub 6 que son primos con 6. Una consecuencia del teorema de existencia de inverso modular es este. La estructura z sub n más por es un cuerpo si solo si n es primo. Fijaros que esta estructura es un cuerpo si solo si todos los elementos diferentes de 0 tienen inverso para el producto
Y eso solo ocurre solo si todos los elementos diferentes de 0 son primos con n, es decir, solo si n es primo. Vamos a definir ahora la indicatriz de Euler de un entero n. Dado un número entero n mayor que 1, se llama función de Euler de n o indicatriz de Euler de n al número de elementos del conjunto de residuo reducido de n. Se representa por phi de n, es decir, phi de n es el cardinal, el número de elementos de este conjunto, el conjunto de residuo reducido de n. Es decir, es el número de enteros que son mayores que 0 y menores que n y que son primos con n. Si n es primo, entonces todos los números que están entre 0 y n son primos con él y por tanto el conjunto la indicatriz de Euler de n es n-1. Si n es el producto de dos primos diferentes, p y q, entonces es fácil ver que la indicatriz de Euler de n es p-1 por q-1. Y en el caso general, si tenemos la descomposición en producto de factores primos de n, podemos calcular la indicatriz de Euler por cualquiera de estas dos fórmulas. Aquí las p representan los primos diferentes de la factorización y las s son las exponentes. Por ejemplo, como 5 es primo, la indicatriz de Euler de 5 es 4, es el número de elementos de este conjunto. 6 es el producto de dos primos diferentes, entonces la indicatriz de Euler de 6 es 2 menos 1 por 3 menos 1, 2. Es el número de elementos de este conjunto. La factorización en factores primos de 100 es esta, 2 al cuadrado por 5 al cuadrado, entonces podemos calcular la indicatriz de Euler de 100 de esta forma. 100 dividido entre 2 por 5, el producto de los dos primos, y luego el producto de los dos primos menos 1. Entonces la indicatriz de Euler de 100 es 40. Fijémonos que para calcular la indicatriz de Euler en el caso general tenemos que ser capaces de calcular la factorización de n como factores primos. Bien, hemos visto que existe el inverso de a módulo n si solo si el máximo común divisor de a y n es 1. Ahora vamos a ver cómo calcular este inverso en el caso de que exista. Bien, entonces veremos dos métodos para hacerlo. Un método es a partir del algoritmo extendido de Euclides, que ya hemos estudiado, y otro método es a partir del teorema de Euler-Fermat. Veamos primero el método a partir del algoritmo extendido de Euclides. Recordemos que si el máximo común divisor de a y n es 1, entonces existen enteros y v que satisfacen esta igualdad. Es decir, 1 es una combinación lineal de a y n y los coeficientes de la combinación lineal son u y v. El algoritmo extendido de Euclides nos permitía encontrar estos coeficientes. Bien, como a por u más n por v es igual a 1, tenemos que a por u es 1 más menos v por n, es decir, que a por u es congruente con 1 módulo n. Bien, entonces el inverso de a módulo n es u, ya que por definición el inverso es un número que multiplicado por a nos da como resultado 1. Entonces, para calcular el inverso de a módulo n, podemos calcular los coeficientes de la combinación lineal por medio del algoritmo extendido de Euclides y después el inverso de a es el coeficiente que acompaña a. Por ejemplo, el máximo común divisor de 26 y 9 es 1, por tanto existe el inverso de a módulo 26, el inverso de 9 módulo 26. Para calcularlo expresamos 1 como una combinación lineal de 26 y 9 y entonces el inverso de 9 es el coeficiente que acompaña a 9 en esta combinación lineal, es decir, 3. Lo podemos comprobar viendo que 9 por 3 es igual a 1 módulo 26. Vamos a ver ahora cómo calcular el inverso modular a partir del teorema de Euler-Fermat. Veamos primero el pequeño teorema de Fermat que dice lo siguiente. Supongamos que n es un número primo y a es un entero positivo cualquiera primo relativo con n, es decir, tal que el máximo común divisor de a y n es igual a 1. Fijémonos que como n es un número primo
Decir que el máximo común divisor de A y n es igual a 1 es lo mismo que decir que A no es un múltiplo de n. Entonces, el pequeño teorema de Fermat dice que A elevado a n-1 es congruente con 1 módulo n. Y el teorema de Euler-Fermat es una generalización de este teorema, que dice lo siguiente: si A y n son números enteros positivos tales que el máximo común divisor de A y n es igual a 1, entonces A elevado a la indicatriz de Euler de n es congruente con 1 módulo n. A partir de este teorema se puede calcular el inverso modular. Como A elevado a la indicatriz de Euler de n es congruente con 1 módulo n, se tiene que A por A elevado a la indicatriz de Euler de n menos 1 es congruente con 1 módulo n. Por definición de inverso, recordar que el inverso es un número que multiplicado por A da como resultado 1, es decir, que el inverso de A módulo n es A elevado a la indicatriz de Euler de n menos 1. Pero para calcular inversos por este método debemos ser capaces de calcular la indicatriz de Euler de n. Y ya hemos visto que esto implica tener que calcular la factorización de n como un producto de factores primos, lo cual es un problema muy difícil para valores grandes de n. Ahora vamos a ver el teorema chino del resto, que es un teorema que nos va a permitir resolver ciertos sistemas de congruencias. Enunciamos el teorema. Vamos a suponer que tenemos R números P1, PR, que son primos entre sí, y formamos el producto. N es el producto de P1 por PR. Tenemos también R números enteros cualesquiera, A1 a R. Entonces el teorema dice que existe un único, luego veremos lo que significa la unicidad, existe un único entero X que satisface todas estas congruencias. Aquí hay R congruencias. X es congruente con A sub i módulo P sub i. Además, el teorema nos dice cómo calcular este entero X. El entero es una suma que tiene R sumandos, una por cada congruencia. Y cada uno de los sumandos es un producto de 3 factores. El primer factor es el cociente entre n y P sub i. N es el producto de P1 por PR. Entonces, si dividimos este producto entre P sub i, obtenemos el producto del resto de los números P sub i. Después, I sub i es el inverso módulo P sub i de este número que acabamos de calcular, de este cociente. Y por último, el tercer factor es el A sub i correspondiente a la congruencia en la que estemos. Entonces, sumamos todos esos sumandos y hacemos la reducción módulo n. Entonces obtenemos un número X y ese número satisface las R congruencias. Además, ese entero es único módulo n. Eso significa que es el único entero que satisface las R congruencias en Z sub n. Es decir, solamente hay un entero entre 0 y n-1 que satisface las R congruencias. Y cualquier número que sea congruente con X módulo n, es decir, cualquier número de la forma X más K por n, también satisface las congruencias. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que queremos encontrar un número X que sea congruente con 5 módulo 8, congruente con 4 módulo 5 y congruente con 2 módulo 3. 8, 5 y 3 son primos entre sí. Entonces formamos el producto 8 por 5 por 3. Tenemos 120. Entonces vamos a calcular X. Para ello, primero dividimos 120 entre 8. Obtenemos 15. Y después calculamos el inverso de 15 módulo 8. Obtenemos 7. Hacemos lo mismo con el resto de las P sub i. Es decir, dividimos 120 entre 5, calculamos el inverso módulo 5 y dividimos 120 entre 3 y calculamos el inverso módulo 3. Entonces, X es el producto de 15 por su inverso módulo 8 y por 5, más 24 por su inverso y por 4, más 40 por su inverso y por 2. Obtenemos 989 y reducimos módulo 120, obtenemos 29. Entonces 29 satisface las 3 congruencias, es decir, 29 es congruente con 5 módulo 8, es congruente con 4 módulo 5 y es congruente con 2 módulo 3. Y cualquier número
que sea congruente con 29 módulo 120, por ejemplo 149, también satisface las tres congruencias. Bien, el teorema es especialmente sencillo cuando solamente tenemos dos congruencias. Vamos a verlo. En este caso tenemos dos números, P y Q, que son primos relativos, y formamos el producto, P por Q. A y B son números enteros cualesquiera. Entonces, aplicando el teorema chino del resto a este caso particular, obtenemos que existe un único módulo n entero x que satisface estas dos congruencias. Y además el entero se calcula de esta forma. Primero dividimos n entre p, pero al dividir n entre p obtenemos q. Obtenemos el inverso de q módulo p y hacemos el producto q por q1 por a. Después hacemos lo mismo con el otro número, con q, es decir, dividimos n entre q, obtenemos p, hallamos su inverso módulo q y lo multiplicamos por b. Sumamos esos dos sumandos y hacemos la reducción módulo n. Entonces obtenemos el número x, entonces x satisface esas dos congruencias y además es el único entero en z sub n que las satisface. A ver, veamos un ejemplo. Queremos encontrar un número que sea congruente con 4 módulo 7 y que sea congruente con 2 módulo 3. 7 y 3 son primos relativos, n entonces es 21. Entonces para calcular x, primero calculamos el inverso de 3 módulo 7 y después el inverso de 7 módulo 3. Y entonces x es una suma que tiene dos sumandos. En el primer sumando tenemos 3 por su inverso módulo 7 y por 4. Y el segundo sumando es 7 por su inverso módulo 3 y por 2. Obtenemos 11 módulo 21. Para acabar con esta sección vamos a retomar el cifrado afín que ya comenzamos a estudiar en una sección anterior. Recordemos el cifrado afín sobre las letras. En primer lugar, a cada letra del alfabeto le hacíamos corresponder un número. Es decir, que si el número de letras del alfabeto es n, entonces el conjunto de mensajes en claro y el conjunto de criptogramas es z sub n. Es decir, es el conjunto de números de 0 a n-1. La función de cifrado era esta. Para cifrar multiplicábamos el equivalente numérico de cada letra por un número a y le sumábamos otro número b. Y después hacíamos la reducción módulo n. Debíamos exigir que el máximo común divisor de a y n fuera igual a 1. La clave de cifrado está formada por los números a y b. Veamos cuántas claves hay. Para el número b tenemos n posibilidades, ya que como trabajamos módulo n, para b podemos elegir cualquiera de los números de 0 a n-1. Para a, en principio, también tenemos n posibilidades, cualquiera de los números de 0 a n-1, pero como tenemos que exigir que el máximo común divisor de a y n es igual a 1, puede que tengamos que quitar alguna de las posibilidades. Es decir, que el número máximo de claves es n al cuadrado, pero posiblemente haya menos por esta condición, por la condición de que el máximo común divisor de a y n sea igual a 1. Como el máximo común divisor de a y n es 1, sabemos que existe el inverso de a módulo n y podemos calcular la función de descifrado, que se obtendrá despejando en la función de cifrado el valor de m. Obtenemos que m es el inverso de a por c menos el inverso de a por b módulo n. Fijémonos que esto es en realidad una transformación afín, ya que la podemos escribir de esta forma: a' por c más b', donde a' es el inverso de a módulo n y b' es menos el inverso de a por b módulo n. Es decir, que para descifrar tenemos que realizar las mismas operaciones que para cifrar, pero utilizando a' y b', que es la clave de descifrado. El cifrado afín es muy fácil de romper. Se puede romper probando todas las claves posibles hasta que encontremos un mensaje que tenga sentido. Ya hemos visto antes que el número máximo de claves es n elevado al cuadrado. Y otra forma de romperlo es con un análisis de frecuencia, que consiste en hacer corresponder la letra más frecuente del criptograma con la letra más frecuente del idioma en que estén escritos los mensajes. Lo veremos en los ejercicios.
Podemos realizar un cifrado afín sobre k-gramas, que es un poco más difícil de romper. La transformación afín se define de la misma forma que la transformación afín sobre las letras, pero el módulo es n elevado a k. Es decir, que en este caso el conjunto de mensajes en claro y el conjunto de criptogramas es z sub n elevado a k. Entonces la función de descifrado y descifrado son exactamente igual que la transformación afín sobre las letras, pero el módulo es n elevado a k. Es decir, que la función de cifrado es a por m más b, módulo n elevado a k, y debemos exigir también que el máximo común divisor de a y n sea igual a 1. Si el máximo común divisor de a y n es igual a 1, entonces el máximo común divisor de a y n elevado a k es también igual a 1, y por tanto existe el inverso de a módulo n elevado a k, y eso nos permite descifrar. Es decir, la función de descifrado sería igual que en el caso del descifrado afín sobre las letras, pero módulo n elevado a k. La clave de descifrado es el inverso de a módulo n elevado a k y menos el inverso de a por b módulo n elevado a k. Por ejemplo, si tenemos el alfabeto de 26 letras y partimos los mensajes en bigramas, supongamos que tenemos la clave 159.580. Entonces queremos cifrar a Dios. Partimos el mensaje en bigramas y después transformamos cada bigrama en número. Recordemos cómo se hacía. Al bigrama AD le hacemos corresponder el par 03. 0 es el número que corresponde a A y D es el número que corresponde a D. Y después transformamos este par en número. Para ello multiplicábamos la primera componente por el número de letras del alfabeto y le sumábamos la segunda componente. De esta forma el bigrama AD se ha transformado en el número 3. Bien, hacemos lo mismo con los otros dos bigramas y obtenemos esta cadena de números. Y ahora ciframos. Ciframos cada uno de los números que hemos obtenido. Para ello multiplicamos cada uno de los números por A y le sumamos B. Y hacemos la reducción módulo 26 al cuadrado. 26 al cuadrado es 676. Entonces, de esta forma ciframos los tres números y obtenemos esta cadena de números. Y ahora tenemos que transformar estos números en mensaje. Para ello, representamos cada uno de los números en base 26. 381 en base 26 es 1417, 14 es la O y 17 es la R. 50 en base 26 es 1,24, 1 es B, 24 es Y, y 472 en base 26 es 18,4, que es SE. Entonces, el cifrado de adiós es ORBYSE. Bueno, tenemos los mismos datos de antes, en es 26, partimos los mensajes en bigramas y tenemos la clave de cifrado. Y ahora queremos descifrar. Entonces, para descifrar tenemos que encontrar la clave de descifrado. A' es el inverso de A módulo n al cuadrado, es decir, módulo 26 al cuadrado, y B' es menos B por el inverso de A módulo 26 al cuadrado. Supongamos que recibimos este criptograma, entonces realizamos las mismas operaciones que hemos hecho para cifrar, pero utilizando la clave de descifrado. Es decir, partimos el mensaje que hemos recibido en bigramas, después transformamos cada bigrama en número y después desciframos de la misma forma que hemos cifrado, pero con la clave de descifrado. Es decir, multiplicamos cada número por A' y le sumamos B' módulo n cuadrado. De esta forma obtenemos estos dos números y después los expresamos en base 26. 196 en base 26 es 714, 7 es H, 14 es O, 286 en base 26 es 11,0, es decir, la. Entonces, el descifrado de este criptograma es hola. Y con esto acabamos la sección.